ese aplauso a tu Señor, a tu Dios. Podemos tomar asiento. Gracias por esta mañana. Queremos saludar a todas aquellas personas que nos están mirando por Asoma Visión. Les enviamos una bendición desde aquí, desde Verbo Mañosca, y queremos recordarles a todos ustedes que inviten a gente y amigos que tengan para que puedan ver este programa, la filmación de esta charla entre semana que van a estar programando en Asoma Visión. Así es que invita a todos tus familiares, las personas de la iglesia en el hogar, que puedan mirar lo que estamos compartiendo y predicando en esta iglesia Verbo Mañosca. Quiero empezar poniendo delante de ustedes lo que dice Gálatas 6:9, y dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Dios está dándonos aquí una instrucción clara, que cada uno de nosotros que amamos a Dios y servimos a Dios, tenemos que buscar constantemente hacer el bien a los de la familia de la fe. Estamos en este lugar y todos ustedes, al pasar por esa puerta, al venir a este lugar, se convierten en los familiares nuestros, y todos somos una familia. Entonces debemos buscar hacer el bien a ustedes. Pero ¿cómo podemos hacer el bien si no estamos más cerca? La familia debe compartir más momentos, no solo los días domingos. Así es que hoy, junto a mi esposa, que va a presentarse, queremos compartir este tema de cómo llegar a ser familia. Gracias, Mario. Como ustedes saben, los que no me conocen, mi nombre es Silvana, y para mí es un gusto estar aquí compartiendo un poco más de lo que vamos a tocar en este tema acerca de las iglesias en el hogar. Cuando nosotros somos familia, nos visitamos continuamente, y la iglesia en el hogar es un lugar donde tú puedes ir y ser parte de nuestra familia. Si tú solamente te congregas los días domingos aquí, no podemos ser una familia cercana. Es difícil ser una familia si no estamos cerca, si no tenemos tiempos más entre semana para compartir. Por eso nosotros queremos hablarte de los espacios que están siendo abiertos para que tú puedas asistir a esos lugares, a las iglesias en el hogar, para que puedas ser edificado y aprendas más sobre la relación de familia que tenemos en esta tu congregación Verbo Mañosca. La visión que Dios ha dado a Verbo en especial tiene que ver con la idea general de que todos somos una familia, pero una familia con propósito. Tenemos un propósito como familia, y ese propósito de familia es que juntos, como una familia, debemos discipular a las naciones. Es que tanto tú como nosotros debemos lograr impactar a esta generación con lo que nosotros estamos cambiando en el estilo de vida que llevábamos anteriormente, y que Dios está entrando en nuestro corazón y transformándonos. Así es que todos los que estamos aquí somos una familia. ¿Por qué somos una familia? Porque todos tenemos un mismo Padre. Nuestro Padre Celestial es ahora nuestro Padre. El Dios de los cielos es nuestro Padre. Vamos a ir un poco más detallando lo que Mario les acaba de hablar, y vamos a ir a Primera de Timoteo 3, del 14 al 15. Esto relata, casi es el fin de la carta que da Pablo a Timoteo, en donde esta carta, porque Pablo iba a visitarle a Timoteo, y en esta carta él se adelanta y les da muchas enseñanzas acerca de la conducta que tiene que estar en medio de la congregación que estaba al frente de Timoteo, y le dice: ¿sabes qué? Vienen consejos de conducta para los ancianos, para la esposa del anciano, para los hijos, para los diáconos, para la esposa de los diáconos, es decir, la gente que está en autoridad. Pero también enseña normas y ayuda en cierta manera a mirar cómo debe comportarse los hombres y las mujeres que conformaban ese grupo, y da ciertas pautas más. Pero
casi al final, él menciona lo siguiente. Dice Pablo a Timoteo: aunque espero verte pronto, Timoteo, te escribo estas cosas, todos lo que les dije, unas normas de conducta y consejos. Te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Entonces, como Mario estaba iniciando y decía que todos aquí somos la familia de Dios, desde las personas que están como ancianos y toda la gente que conformamos la congregación, somos la familia de Dios. Y dice seguido: esta es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? La iglesia, es decir, la familia de Dios. Y entonces está ya refiriéndose que somos una familia, y al igual que en nuestras familias existen padre, madre, hijos, aquí también hay padres espirituales y nos llamamos hermanos porque somos los hijos de Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos mencionando iglesia, lo primero que viene a nuestra mente es la imagen de una estructura física, de un edificio con una gran cruz, y decimos: me voy a la iglesia, y pensamos que son las paredes donde contiene a la gente. Pero realmente en esta mañana tenemos que estar claros lo que dice el Nuevo Testamento, que la iglesia somos todos, somos cada uno de nosotros, somos la familia de Dios. Y en otro versículo dice la Biblia que nosotros somos templo de su Espíritu. Entonces miren qué importante lo que estamos aprendiendo. ¿Y para qué? Para ser columna y fundamento de la verdad. Ahora vamos a ir al término que iniciamos, es la iglesia en el hogar. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto de la iglesia en el hogar? Si cada uno somos iglesia, entonces sería esto como iglesia en el hogar, la familia de Dios que yo recibo en un hogar, ¿verdad? Si nosotros somos la familia de Dios, entonces vamos a ir a casas que están alrededor, están en la ciudad, y vamos a reunirnos, la familia de Dios. ¿Para qué? Para aprender a ser fundamento y columna de la verdad, porque somos la iglesia de Dios. Está muy interesante esto, ¿verdad? Miren qué propósito tan grande que tenemos al ser ya familia de Dios. Tenemos un propósito más grande de aprender a ser columna y fundamento de la verdad. Pero esto, saben que ya se viene desarrollando desde cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, reunía a la gente. Ustedes miran en los evangelios, al aire libre, la gente lo seguía, se reunía en la sinagoga, se reunía en el templo, se reunía en muchos lugares, pero también en casas. Y en casas ocurrían milagros. La suegra de Pedro fue sana y muchos más milagros ocurrían. Pero cuando ya Jesucristo ascendió a los cielos, pasa lo siguiente, que los discípulos estuvieron reunidos en el lugar que se llama Aposento Alto. Estuvieron con muchas personas más, alrededor de 120 dice la Biblia, y dice que perseveraron unánimes orando. Antes Jesucristo provocaba esto, ahora los discípulos ya estaban haciendo lo que aprendieron. Pero pasó algo, que en Pentecostés vino la promesa del Padre, vino lenguas como fuego, y vino y dio poder a la gente. Y pasó algo increíble, pasó algo muy asombroso, que la gente que estaba ahí reunida, 120, dijo: no se puede quedar esto aquí. Tenemos que ir a predicar y tenemos que expandir lo que Jesucristo ha hecho, lo que Jesús ha hecho. Y entonces empiezan con ese poder del Espíritu de Dios a reunir a gente, y empiezan a reunirse 3,000 personas, y empieza a crecer los creyentes en Jesús. ¿Y dónde se estaban reuniendo?
se reunían también en lugares abiertos, pero se reunían en casas. Y empezaron a pasar milagros, empezaron a pasar cosas asombrosas en medio del pueblo. Y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Entonces, la iglesia en el hogar es una reunión en el lugar más apropiado. ¿Cuál es el lugar más apropiado para una familia? El hogar. Cuando nosotros venimos acá los días domingos, venimos a celebrar juntos lo que Dios ya ha hecho durante todo el tiempo de la semana en nuestra vida. Pero cuando nos reunimos en una iglesia en el hogar de alguien que decidió abrir su casa para predicar el evangelio, cada una de sus necesidades son atendidas en ese lugar. La oración por ustedes es efectiva en ese lugar porque hay personas que están más cercanas a cada una de ustedes. Entonces, nuestro corazón es que ustedes se integren a una iglesia en el hogar y ustedes tengan una participación directa para que le permita a usted conocer y saber más de su relación con Dios, pero que también le permita conocerse a usted mismo. La situación que usted está viviendo, cómo está pasando, de qué manera está viviendo y por qué no puede comunicarse directamente con Dios, o por qué la comunión con Dios se ve afectada si usted tiene algo en su vida que no está siendo tratado de la forma correcta. Entonces queremos invitarles a ustedes a que sean parte de nuestras iglesias en el hogar, a que caminen junto a nosotros en las iglesias en el hogar. Y como decía mi esposa, ¿de dónde nace la idea de las iglesias en el hogar o de reuniones en casa? No es que nace ahora o es una moda del momento. Lo que está pasando es desde que el Espíritu Santo de Dios quedó libre en todos nosotros, podemos estar trabajando en una iglesia en el hogar, podemos estar reuniéndonos en el hogar. No solo es este templo el que contiene la presencia de Dios. Tu casa puede ser un lugar donde la presencia de Dios esté. Tu vida, de hecho, tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces necesitas entender que no es esta estructura la única que contiene la poderosa presencia de Dios cuando nos reunimos a invocar su nombre. Si dos o más se reúnen e invocan su santo nombre, Él estará ahí. Entonces, si tú vas a un hogar, a una iglesia en el hogar, dos o más invocan su santo nombre, se ponen de acuerdo, Dios hará milagros en ese lugar. Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos que vemos en la Biblia sobre esta forma de congregarse y de reunirse en las casas. Primero vemos que en la casa de Lidia, en Hechos 16:40, ya habían reuniones de iglesias en el hogar. Una vez que salieron de la cárcel Pablo y Silas, regresaron a la casa de Lidia y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. ¿A qué fueron a esa casa, Pablo? A animar a la gente que estaba congregándose frecuentemente en esa casa. Tú eres una de las personas que puedes abrir tu hogar para que vaya una iglesia en el hogar y pueda una iglesia en el hogar ministrar tu vida. Recordemos lo que pasó en el Antiguo Testamento. El arca del pacto contenía la presencia de Dios. En ese momento, David dice que esa arca debe permanecer por un tiempo hasta encontrar la forma de cómo transportarla hasta la ciudad. Debe permanecer en la casa de un hombre, y este hombre se llamaba Edom, Obed Edom. Entonces, cuando este hombre es dejado el arca en su casa, que significa la presencia de Dios, dice que luego vinieron y le comentaron al rey David de que este hombre estaba siendo bendecido de una manera asombrosa, que no se explicaban cómo él y su familia estaban siendo bendecidos. Entonces David dice: lo que debemos hacer es traer esa arca a la presencia del pueblo para que todo el pueblo sea bendecido. Entonces, si tú decides abrir tu casa para la presencia de Dios, tu casa va a ser bendecida. Tu casa va a ser tomada en cuenta para las bendiciones del Señor. Ahora, abrir tu casa también involucra algunas cosas que tienes que saberlo. ¿Te van a terminar los muebles? Probablemente. ¿Te van a romper platos? Sí, muy probablemente. ¿Van a acabar con tu vajilla? Tal vez. Mira, muchas de estas cosas pueden pasar, pero cuando abres tu casa, la provisión de Dios, la provisión sobrenatural de Dios también llega a tu hogar. Pueden destruir tus muebles, pero Dios te bendecirá para que cumples unos nuevos.
Tú puedes hacer todo eso, así como estas personas lo hacían, pero confía y cree en Dios. También hay un lugar conocido como el aposento alto, y en Hechos 28 dice lo siguiente: el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas, y como Pablo saldría de viaje, al día siguiente estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mira lo que pasa cuando uno habla de Jesús. Las horas se van volando, el tiempo pasa volando. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo más sobre Jesucristo. Entonces, las iglesias siempre tienen la temática de hablar de Jesucristo, de estar presentando a cada una de las personas que asisten a esa iglesia en el hogar a Jesucristo, para que tú puedas saber qué puede hacer Jesucristo por ti, cómo puede ayudar Jesucristo a tu vida. Pero ¿dónde lo hacemos? En una casa. Porque cuando nosotros predicamos aquí el domingo, te damos una enseñanza, y nuestra esperanza es que lo practiques el lunes. Pero resulta que tú aprendes la enseñanza de hoy y en 2 horas o 3 horas ya te olvidaste, porque la mente no retiene tanto. La mente, cuando no es dinámica o no estamos haciendo algún ejercicio más para recordar, se pierde todo el contenido que tú tenías. Entonces es necesario que el proceso de aprendizaje sea más efectivo cuando estamos en una casa, cuando estamos en un hogar. Hay más tiempo para explicarte las cosas. Desde aquí del púlpito no te podemos explicar muchas cosas, solo conversamos o contamos lo que nosotros hemos preparado. Pero tú tienes que asistir a una casa donde tus dudas serán despejadas. La casa de Priscila y de Aquila también estaban abiertos para la predicación del evangelio. Les mando saludos a Priscila y Aquila, que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo. Por ayudarme pusieron en peligro sus vidas, así que les estoy muy agradecido, como le están las iglesias de los cristianos no judíos. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Personas abriendo su casa para que pueda ser predicado el evangelio y para que siga extendiéndose el reino de los cielos. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. También Aquila y Priscila les mandan cariñosos saludos en el nombre del Señor, lo mismo que la iglesia que se reúne en su casa. Mira, estos hechos son suficientes para nosotros poder ver lo que Dios quiere hacer en tu casa. Lo que Dios quiere es que tú abras tu casa para que la presencia de Él esté junto a ti. Colosenses 4:15 dice: saluden de mi parte a los miembros de la iglesia en la Odisea, también a Ninfa y a los cristianos que se reúnen en su casa para adorar a Dios. Tu casa puede ser un centro de adoración para Dios, o tú puedes asistir a una casa para adorar a Dios. Pero tienes que buscar una iglesia en el hogar cercana a tu domicilio para poder ser parte de una estructura de bendición para tu vida. Y por último vemos en Filemón, cuando le dice: Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También salúdanos a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Nuevamente estamos hablando de que gente abría su hogar para que sea predicado el evangelio. A muchos de nosotros no nos gusta abrir nuestra casa, porque pensamos que van a criticar el estilo de vida que tenemos, o los muebles que tenemos, o las cosas que hacemos. Mira, deja a un lado la vergüenza y deja entrar a Dios a tu casa. Deja que Dios entre a tu casa y que pueda ser predicado el evangelio en tu casa, y todos serán benditos. Tengo miedo porque pueden causar destrozos y es inseguro el lugar por donde yo vivo. No te preocupes, Dios tiene ángeles que van a proteger tu casa. No es problema, no busques ningún justificativo. Simplemente mira en tu corazón el hecho de querer servir a Dios con lo que Él tiene preparado para nosotros. Así es, y estos son las personas que abren sus casas, los llamamos anfitriones, anfitriones de las iglesias en el hogar, quienes son anfitriones de la presencia de Dios a través de y para la familia de Dios. Pero vamos a ver en esta mañana también rapidito unas ventajas de por qué nosotros debemos asistir a la iglesia en el hogar. Primera ventaja:
porque es un modelo bíblico. Como Mario ya les decía, esto no es un invento, no es una moda de la tendencia última de las iglesias que está pasando. Ministerios Verbo tiene más de 30 años llevando esta bendición a los hogares, llevando las iglesias de hogar alrededor de Quito, y saben que de esta manera se ha expandido al Ecuador. Realmente esto es una arma, es una estrategia tan grande de parte del corazón de Dios que es tan necesario predicarlo en esta mañana para que todos lo sepamos de una manera más clara. Muchas veces hemos preguntado: ¿y asistes a alguna iglesia en el hogar? ¿Te congregas en una iglesia en el hogar? ¿Vas allá? Y nos dicen: ¿qué es eso? No sabemos qué es una iglesia en el hogar. Nadie me ha dicho. Que quisimos aprovechar este domingo para poder sociabilizar con todos de este término. Otra ventaja es que la iglesia en el hogar está orientada a la familia. Muchas veces no podemos hablar personalmente para ayudarles en situaciones familiares, pero en las iglesias en el hogar puedes asistir con tu esposa, tu esposo, tus hijos, o si eres una madre con hijos o padre con hijos, donde aprenderás a conducirte. Lo mismo que Pablo enseñó a Timoteo, aprenderás a conducirte, eso por medio de la palabra de Dios en una iglesia en el hogar. Está orientada a la familia, y si es que es necesario que tus hijos se identifiquen con los de su propia edad, pues tenemos iglesias hogar para jóvenes desde los 17 a los 25 años. Tenemos también reuniones de mujeres desde los 25 años en adelante, iglesias hogar de mujeres. Tenemos también aquí un ministerio de juniors desde los 11 años a 17 años, donde queremos que cada uno de nosotros, la iglesia de Dios, la familia de Dios, se sienta que tiene un lugar para pertenecer. No ser una persona que solamente viene el domingo, porque nos convertimos en cristianos domingueros, únicamente a escuchar, y después se nos olvida el tema y no hay cambios en nuestra vida. Otra de las ventajas es que la gente se llega a conocer más fácilmente en un grupo pequeño. Es más fácil conocernos los nombres, es más fácil conocer a qué te dedicas, y de pronto hay bendición por ese lado. Es mucho más fácil sociabilizar. En una iglesia en el hogar, en grupos más pequeños, es más evidente el monitoreo. Mucha gente a veces salen de las iglesias porque dicen: no me hicieron caso, no saben ni que existo, si me voy pues no se van a dar cuenta. Dentro de una iglesia en el hogar va a haber una persona que va a estar enseñándote y va a estar ahí atenta a tu asistencia, y si no vienes, si estás enferma, pues te dará una llamada a ver qué ha pasado contigo. Entonces es una ventaja de las iglesias en el hogar. Otra ventaja es que todos participan y ministran, así que la gente se desarrolla en uso de sus dones espirituales. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, a una congregación, no todos podemos estar orando cuando es tiempo de orar por las personas, y dicen: bueno, y se crea la idea que solo los ancianos o los líderes tienen que orar por las personas. Pero ¿saben qué? Todos somos familia, y todos somos encargados de interceder del uno por el otro. Y en las iglesias en el hogar se abren estos lugares para que tú puedas activamente ejercer el llamado que Dios te está dando para tu vida y descubrirlo también. Otra ventaja es que no requerimos, para abrir una iglesia en el hogar, ancianos altamente entrenados para guiar a un gran número de personas, porque son grupos pequeños. Y tus preguntas, que desde luego a muchos se deben estar formulando en esta mañana acerca de lo que estamos hablando, muchas personas, sus líderes, pueden estar hablando y en grupos pequeños y preguntando y también recibiendo una respuesta. Otra ventaja es que no hay necesidad de programas costosos para que conozcan los demás sobre Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque en una iglesia en el hogar tú llevas a tu vecina, llevas a tu familia, llevas a tu compañero de trabajo, llevas a tus hijos. Estás empezando a evangelizar. Una iglesia hogar es para esto.
Y en la iglesia en el hogar, ¿saben qué? Se recogen ofrendas, nos enseñan a ser generosos. Estamos practicando eso. ¿Para qué es esto? Pues sí, para ayudar a la gente que asiste a la iglesia en el hogar, es decir, cuidar de algún miembro, o para capacitación de líder, o en fin, para el evangelismo, hacer test, hacer programas, comidas, para que tú puedas invitar a una persona más que pueda conocer de Jesucristo. Y saben que una ventaja más de las iglesias en el hogar, son de bajo perfil y por eso más capaces de soportar persecución y opresión. Ustedes miran por internet cuántas iglesias, especialmente en China, en India, sufren persecuciones. He escuchado en Perú, he escuchado de muchas persecuciones y situaciones que queman las estructuras físicas para que ya no se reúnan más la iglesia del Señor. Pero en una casa es mucho más llevadero, porque tú te reúnes a hablar con el fin de que tu vida crezca y sea fundamento y sea columna de la verdad. Entonces, estas son las ventajas de que asistas a una iglesia en el hogar. Ahora, ¿qué hace la gente en una iglesia en el hogar? Nuevamente tenemos que volver a la escritura para saber qué es lo que ocurre dentro del ambiente de una iglesia en el hogar. Hechos 2 del 42 al 47 dice lo siguiente: y decidieron vivir como una gran familia. Mira, tú tienes que tomar la decisión de aprender y de querer vivir junto a nosotros como Iglesia Cristiana Verbo, aquí en la calle Mañosca, como una gran familia. Si no, vamos a parecer desconocidos, no nos vamos a tratar de una manera familiar. No vamos a caminar familiarmente si nosotros no tenemos más tiempos de comunión. Y usualmente ustedes, como una costumbre, solo nos llaman pastor. Pero nosotros no nos llamamos pastor. Yo me llamo Mario. Mi nombre es Mario y debemos tratarnos con familiaridad, porque ustedes son mi familia. Y debemos volver y debemos tener claro de que somos una gran familia. ¿Y dónde nos hacemos más familia? Como mi esposa decía, dentro de un hogar, dentro de una iglesia en el hogar. Entonces, dice que aquí los creyentes decidieron ser una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Y al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente quedaba asombrada. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de una iglesia en el hogar? Tú vas a estar siendo enseñado, capacitado por la enseñanza de los apóstoles para la transformación de la relación que tú tienes con Dios, y también para la transformación de tu carácter, de lo que tú eres y de lo que tú has venido actuando. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Dónde se da el desarrollo y el crecimiento de la iglesia o del cuerpo de Cristo? En la iglesia en el hogar. Ahí comenzaron. El crecimiento no son los días dominicales. Nosotros aproximadamente nos reunimos 1,500, 1,600 personas los días domingos. Pero en las iglesias en el hogar pueden reunirse muchos más miles de personas para poder compartir más de lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, tú vas a encontrar en una iglesia en el hogar que los líderes que están ahí van a compartir sobre la doctrina de los apóstoles. Vas a tener lectura y estudio de la palabra de Dios, pero también un espacio para la discusión de la palabra de Dios. Aquellas cosas que necesitamos entender, vas a poder ser explicado en todo esto. Vas a fraternizar, vas a estar disfrutando
de la compañía de otras personas. A veces nos sentimos solos y pensamos que estamos solos en esta tierra y que no hay nadie que se preocupe por nosotros. Pero realmente, si tú vas a una iglesia en el hogar, muchos se van a preocupar por ti, especialmente cuando no viniste y no trajiste el refrigerio. Muchos se van a preocupar por ti porque debías traer el refrigerio y no llegaste ese día. Entonces muchos van a orar por ti ese día, se van a acordar mucho. Dice que también compartían el pan, esto es la cena del Señor, pero también lo que colaboraban cada uno para llevar y comer entre los hermanos y estar juntos como los hermanos. También vas a tener muchos tiempos de oración por las necesidades que tú tengas. Cada uno de nosotros pasamos muchas necesidades y tenemos muchas circunstancias que necesitan ser puestas delante de Dios. La iglesia en el hogar es un buen lugar para poner tu necesidad delante de la presencia de Dios. También vas a estar juntos porque vamos a pasar mucho tiempo de armonía y mucho servicio aquí dentro de la iglesia. Las iglesias en el hogar siempre están organizadas para servir aquí en la iglesia. Así es que tú debes estar preparado para servir también dentro de la iglesia aquí los domingos con tu iglesia en el hogar. También vas a aprender a dar. ¿Cuántos de nosotros aprendimos a gatear con los codos? Algunos no somos muy generosos, no somos muy dadores, nos cuesta dar. No damos ni el saludo, pero en la iglesia en el hogar van a estar pendientes de ti para que comiences y aprendas a dar. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dile a la persona que está a tu lado, más bienaventurado es que me des antes que yo te dé. Eso, ¿eh? Ahí se conjuga muy bonito esto que dice que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor ser generoso que tacaño. Entonces, cuando tú vas a una iglesia en el hogar, vas a estar confrontado en tu forma de ser generoso. ¿Cómo eres tú generoso con las personas que están a tu alrededor? Hay que hacer el bien constantemente y sin desmayar, y de preferencia a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque es fácil hacer el bien a la familia de la sangre, a los que estamos continuamente. Es fácil, es más, es una obligación. Pero Dios dice no, tú tienes que hacer el bien a la familia de la fe. Invierte en tu familia que es de la fe. Entonces tenemos que aprender a dar. Y por último, pero no menos importante, es el hecho que en la iglesia, en el hogar, tú vas a aprender a adorar. Tú vas a convertirte en un adorador. Vas a saber el por qué tienes que hacer las cosas delante de Dios para adorar su nombre y vivir constantemente en una vida de adoración. Que tú seas una de esas personas que adoren a Dios de la manera en la que se debe adorar. Entonces tú vas a aprender muchas cosas en las iglesias en el hogar. Pero estas iglesias en el hogar necesitan dos ingredientes fundamentales. El primer ingrediente fundamental es estas personas, estos líderes que yo quiero pedirles que pasen aquí adelante, por favor. Todo el liderazgo de la iglesia, quiero pedirles que pasen aquí adelante para que ustedes conozcan a los líderes que están trabajando con mujeres, con jóvenes y con familias. Queremos que sepas que todo este liderazgo, todas estas personas continuamente están capacitándose para poder tener mayores competencias y ayudarte a ti en la necesidad que tienes. Ellos están constantemente buscando en la palabra de Dios para que ellos puedan atender tu necesidad. Y cuando tú transmites una necesidad, este liderazgo está orando y poniendo delante de Dios tu necesidad todos los días para que haya respuesta de Dios sobre tu vida o sobre tu situación, lo que estés viviendo. Estos hermanos, estas hermanas van a ponerlo delante de Dios para que Dios responda de una forma
que tú salgas con un milagro hecho en tu vida. Entonces, este es el liderazgo de la iglesia y que cubren las iglesias en el hogar. Aproximadamente tenemos 70 iglesias en el hogar donde tú puedes inscribirte. En la parte de atrás, afuera, va a haber una feria de iglesias en el hogar, donde tú puedes mirar en qué lugar de tu sector se necesita una iglesia y tú puedes ir a ese lugar. Y si tú ves que no hay una casa o una iglesia en el hogar cerca de donde tú vives, sé tú el anfitrión de la iglesia en el hogar. Sé la primera iglesia en el hogar de tu sector. También quiero en esta mañana honrar a aquellos que son anfitriones de iglesia en el hogar. ¿Hay alguien aquí en el salón que abre su casa para iglesia en el hogar? Por favor, pasa para acá, vengan para acá. Miren qué bendición, cómo estas personas han abierto su casa para poder predicar el evangelio del Señor. Ok, entonces los dos ingredientes principales: el líder de una iglesia en el hogar y el anfitrión que abrió su casa para bendecir a los demás. Esto es una bendición. Ahora les voy a pedir a ustedes que nos pongamos de pie. Lo primero que vamos a hacer es extender nuestras manos hacia adelante y darles un fuerte aplauso a estos hermanos por todo el compromiso que tienen y lo que han hecho para esta familia Verbo. Y la segunda cosa, extiende tus manos hacia adelante porque vamos a orar por ellos. Yo les digo una cosa, así se compromete con la visión. Gente como todos nosotros sentados en las sillas, una vez ellos dijeron: Señor, yo siento un llamado, yo quiero servirte, estoy agradecido por ti, por lo que has hecho en mi vida. Y abren sus casas y entregan sus vidas. En este tiempo tu corazón puede estar también quemando y decir: yo también quiero ser eso, yo también quiero ser un anfitrión, yo también quiero servir a mi Dios y que se expanda el reino de Dios aquí en mi ciudad y aquí en mi país y hasta el último confín de la tierra. Así que con nuestras manos arriba solo vamos a decirle al Señor: gracias por tu estrategia tan hermosa de traer tu bendición a los hogares. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque eres un Dios creativo que utilizas a nuestras familias para unir y abrazar a más familias para que conozcan de tu nombre. Gracias por utilizar nuestras vidas. Gracias por utilizar la vida de estas personas, de esta congregación, a los líderes, coordinadoras, anfitriones que están aquí, que han dicho sí a tu palabra, que han creído que sí, que esta es la estrategia para alcanzar a esta ciudad. Los bendecimos, bendecimos a cada uno de ellos, de sus familias y sus generaciones. Bendecimos a cada joven, bendecimos a cada mujer, bendecimos a cada familia representada, a cada familia que ha creído que tú eres su Señor y que hay algo mejor para esta ciudad. Y Padre, asimismo nosotros como líderes bendecimos a esta congregación y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga trayendo fuego a sus corazones y que traigas entendimiento de que cada uno es la iglesia del Señor, familia de Dios, que somos fundamento, Señor, y que somos también columnas de verdad para esta mi familia, para esta mi ciudad, para esta mi nación. Aquí estamos, Señor, esta familia de la Mañosca. Aquí estamos dispuestos a aprender más de ti y a llevar tu verdad hasta el último confín de la tierra, Señor. Estamos dependiendo de ti, Señor, y bendecimos este tiempo en tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Señor. Señor, queremos bendecir a estas familias, a estos jóvenes, a estas mujeres, porque han dado de su vida para capacitarse, para servir a otros. Señor, muchos se capacitan para ganar más dinero,
y para conocer más y tener un mejor puesto de trabajo. Pero estas familias, estos hombres, estas mujeres se han capacitado para servir de mejor manera a tu gracia, a tu gloria en esta tierra. Bendecimos a estos hermanos, a estas hermanas, a estas familias, a estas generaciones, Señor, porque por causa de ellos Quito es para Cristo. Los bendecimos. Amén y amén. Queremos comentarte que nosotros, en lo personal, yo llegué a una iglesia en el hogar hace 20 años atrás, 21 años atrás, y de ahí, ¿cómo nacen estos líderes? Solamente con el deseo de capacitarse en el centro de equipamiento y con las ganas de servir a otros. Y tú puedes servir siendo un líder, porque si tienes ganas de capacitarte y crecer, lo podemos hacer también contigo. Así es que en esta tarde tenemos en la parte de afuera a las iglesias en el hogar. Por donde tú vives, únete a una iglesia y que Dios te bendiga y tengas una buena semana. Que Dios les guarde. Gracias.